Feliz tardes y feliz jueves. Miren, comenzamos rápidamente con lo que es noticia acá en Venezuela y por supuesto pues lo que es noticia desde anoche, que se conoció esta decisión de Estados Unidos y es de prohibir el ingreso a ese país de ciudadanos de 12 nacionalidades y restringir a otros 7 países, entre esas los venezolanos, quienes tendrán limitaciones para entrar, así tengan visa de turista o de negocios vigente. La prohibición afecta a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, mientras que la restricción parcial de entrada tiene que ver con Cuba, con Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. En términos generales, se prohíbe pues, el turismo o las visas de turismo, de estudio y las actividades comerciales, conferencias, reuniones y negociaciones, y se aplican a migrantes y no migrantes. En ambos casos, tanto para la prohibición como para la restricción, se contemplan excepciones y se cree que el viaje de una persona beneficia los intereses nacionales de Estados Unidos. La medida, hay que destacarlo, entra en vigor este próximo lunes 9 de junio. Destacar que entre las razones para restringir o limitar la entrada de los venezolanos, según esta orden ejecutiva firmada por Donald Trump, está que Venezuela carece de una autoridad central competente y cooperativa para emitir pasaportes o documentos civiles y no cuenta con medidas adecuadas de revisión y verificación. Resaltar que una decisión de este tipo nunca había ocurrido en la historia de Venezuela y que se suma a otras medidas que la administración de Donald Trump ha tomado hacia los venezolanos, como deportaciones masivas, la eliminación del TPS, el llamado paro humanitario y la posibilidad, aunque aún no se ha concretado, pero también suena, de que se revoque o se limite el permiso de trabajo a los solicitantes de asilo, uno de los caminos que toman los venezolanos para estar legales en Estados Unidos. Pero escuchemos primero lo que decía Diosdado Cabello tras esta decisión del gobierno norteamericano. Prohibiendo la entrada de cualquier venezolano a los Estados Unidos. Son como 9 países. No, ni con visa. Prohibida. Están eliminadas las visas para Estados Unidos. En verdad, estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos. Quienes gobiernan en Estados Unidos es gente mala. Es el fascismo. Son los supremacistas, los que se creen dueños del mundo y persiguen a nuestro pueblo y persiguen a nuestra gente sin ninguna razón. La prohibición no se aplicará a los atletas que compitan en el Mundial de Fútbol 2026 que Estados Unidos organiza, recordemos, junto a Canadá y México, y tampoco para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Donald Trump también anunció, por cierto, como noticia colateral, que prohíbe las visas para estudiantes extranjeros que prevían estar o entrar a estudiar en la Universidad de Harvard. Por cierto, hay un comunicado de Cancillería venezolana, pues como una respuesta oficial, se lo leo rápidamente, lo publicaron hace poco, dice: República Bolivariana de Venezuela condena y rechaza de manera categórica la campaña de estigmatización y criminalización lanzada contra los venezolanos por parte del gobierno de Estados Unidos, expresada ahora en un nuevo ataque que restringe la emisión y validez de visas a ciudadanos venezolanos. Esta operación, dice Venezuela, ha sido impulsada por el actual secretario de Estado Marco Rubio, un funcionario marcado por ser conocido por el odio hacia el pueblo de Venezuela, y al final dicen que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino una nueva demostración del odio visceral, dice el comunicado de Venezuela, al pueblo venezolano, que anima a quienes hoy conducen la política exterior en Washington. Es el comunicado oficial de Cancillería, publicado hace pocos minutos, que es la respuesta ya oficial de Venezuela a esta restricción, de la que aún no hay mayores detalles, o hay muchas interpretaciones. Eso lo vamos a desarrollar seguramente a lo largo del programa, si realmente aplica para visas ya vigentes o va a aplicar para la emisión de visas luego del próximo lunes 9 de junio. En otras noticias, también hallaron en las costas de Venezuela una embarcación con 14 cadáveres, todos con pasaportes africanos, y que habrían muerto por deshidratación, probablemente intentando llegar a España. Perdieron el rumbo. Específicamente, el hallazgo fue en el delta del Orinoco, esto es al extremo oriental de Venezuela, desembocadura con el Atlántico. Una embarcación que entendemos es de tipo coyuco, de esas que tratan de llegar a las Islas Canarias una vez salen de África. La información oficial indica que algunos llevaban pasaportes de Mali ya en avanzado estado de descomposición, es decir, fallecieron varios días antes de ser encontrados acá en Venezuela. Se cree que por la corriente terminaron llegando al delta del Orinoco, y aunque no hubo precisión en cuándo fueron hallados, extraoficialmente se dice que fue la semana pasada, por ahí el 28 o 29 de mayo, es decir, hace exactamente una semana. Pero escuchemos lo que decía también Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia, sobre este caso. Aquí encontramos nosotros, en una operación que andábamos haciendo de otra naturaleza, encontramos una embarcación, las deltas de por allá, del Tamacuro, ya al final, ya cara al Pacífico, pues. Una embarcación, y ahí había 14 cuerpos, seres humanos. Esas personas
venían de África, no sé, la corriente se lo llevaría, desconocemos, nosotros nos cayó ¿cómo se llama? Esa situación en Venezuela. Lo que dicen los términos médicos es que murieron por deshidratación, de hambre, deshidratación, y terminaron todos muertos y de hecho ahí hay pasaportes de personas de Mali, eran algunos. Suponiendo que se dieron de Senegal, que es la costa africana, por ejemplo, estamos hablando de un recorrido de más de 4.000 kilómetros hasta encontrarse con costas venezolanas. Ahora, el caso hizo recordar también que a finales del pasado mes de mayo, las autoridades de San Vicente y las Granadinas, esta isla en el Caribe, en las Antillas Menores, encontraron también 11 cuerpos dentro de una embarcación y todas estas personas también tenían pasaportes de Mali. Cambiando de tema, les comento que Venezuela es el segundo país con más nacionalizados en España durante 2024. Miren, en total fueron 225.000 personas que se hicieron españolas el año pasado. De ese total de 225.000, 43.000 son de Marruecos o eran de Marruecos, ahora son marroquíes y españoles, 35.000 venezolanos y 26.000 colombianos. Los datos los reveló el Instituto Nacional de Estadística Español, el INE, que registró un incremento de 5% comparado con el año pasado. Lo que convierte pues en la más alta tasa hasta ahora. En 2024 fueron más las mujeres residentes que los hombres, 56% mujeres, 44% hombres, y por edades, el grupo más numeroso estaba entre 30 y 39 años y el segundo más numeroso entre 40 y 49 años. Y cerramos con noticias acá en Caracas, tienen que ver con que nuevamente familias venezolanas iniciaron anoche una vigilia a las afueras de la sede de la ONU, acá en la capital venezolana, para pedir la liberación de los más de 200 venezolanos detenidos en El Salvador, donde llegaron luego de ser deportados de Estados Unidos en marzo de este año. Los familiares se concentraron con la intención de entregar una nueva carta, sería ya la segunda o tercera carta, al alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, en la que consideran o solicitan una respuesta más contundente ante lo que consideran una grave violación de los derechos humanos por parte de Estados Unidos y del gobierno de El Salvador. En el documento se asegura que los detenidos continúan sin poder contar con el legítimo derecho a la defensa por parte de sus abogados, ni han sido puestos a la orden de un juez, ni se les han imputado ningún cargo o ningún delito ahí en El Salvador. Por cierto, hablando sobre este caso, también resaltar, no lo habíamos comentado, y es que una de las abogadas que defendía a estos venezolanos, o a un grupo de estos venezolanos, ella se llama Ruth López, está detenida, y que además es crítica del gobierno de Nayib Bukele, está detenida hace varias semanas y es acusada de presunto peculado y apropiación indebida de fondos del Estado. Es parte de las noticias más importantes acá en Venezuela, hoy jueves 5 de junio. Octavio, Valentina. Con eso arrancamos entonces el programa, con esos titulares y las noticias que nos estaba explicando ampliamente Santiago Martínez para arrancar el día de hoy. Ya tenemos a nuestra primera invitada, Elizabeth Amarana.